buenos días a todos. A mí me parece que justamente empezamos a abrir alguno de estos propósitos del foro, que bueno, lamentablemente sí, siempre estamos corriendo contra las presiones de los tiempos, pero que también es muy necesario reconocer este tipo de espacios, pero no quedarnos en ellos, sino qué va derivado y cómo vamos a ir construyendo, porque quienes me han antecedido, sobre todo marcando estos hitos que va construyendo el andar diario de la propia universidad. Entre estas situaciones a mí me parece que, bueno, cuando se presentó el registro del trabajo, yo lo pensé más bien en función de la ciudad de Puebla. No excluyo que la UAP tiene planteles en el interior del estado, pero hoy vamos a poner en la mesa de la discusión justamente un tema que debe ser emergente y que nos va rebasando, y en ese sentido cómo vamos involucrándonos para poder hacer frente a estas realidades que hoy de verdad son apremiantes, por lo menos ya empezar a encarar con realidades más vinculadas y con base en avances de resultados. La ponencia o este trabajo derivado no es exclusivamente a título personal, somos integrantes del cuerpo académico, desarrollo de actividades discursivas y cognitivas, que ahora estamos también participando en una red nacional con niñez y juventud en contextos de diversidad. Y ambos, bueno, proyectos adscritos aquí a este instituto. Entonces, lo que les presento es cómo estamos enfrentando hoy en día justamente esta diversidad. La diversidad puede ser en todas sus manifestaciones, pero muy en concreto la diversidad étnica, lingüística y cultural, que lejos de verse como una riqueza en contextos multiculturales, propicia precisamente múltiples conflictos interétnicos que desembocan lamentablemente en prácticas de exclusión y discriminación. Sobre todo esto hay que tomarlo en cuenta por el gran incremento que tenemos hoy de las migraciones internas. Hoy en día, con los procesos también de desarrollo económico, de desempleo, de las vueltas de Estados Unidos con todas las normas, las reglas, las leyes que se están imponiendo, estamos retornando, digamos, a un flujo intenso como se vivió en los 70 con la apertura de la industria, y que los espacios urbanos precisamente se volvían muy significativos en ese empleo, ¿no? Como esperanza de desarrollo y demás. Quiero decirles nada más que Puebla, y por qué es importante, es un ejemplo claro así de ello, y el propio INEGI la reporta como la tercera metrópoli con mayor presencia indígena. Únicamente está superada por la Ciudad de México con cerca de 1 millón, y también tomemos estas cifras con mucha distancia, evidentemente que son más, pero son las oficiales. La de Mérida con 340, y Mérida que tiene que ver en un corredor también muy turístico, pero que también tiene presencia indígena, sobre todo centroamericana. Y de ahí la ciudad que llama bastante la atención justamente es la de Puebla, la que constantemente está recibiendo flujos migratorios tanto internamente del estado, pero como de Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y demás. Por lo tanto, el perfil poblacional está, no solamente somos los urbanos, los mestizos, los poblanos, ¿no? Aquí en esta ciudad, y basta con que ustedes abran un poquito su mirada, como cada vez están más asentados los náhuatl, los otomís, los mixtecos, zapotecos, mazahuas, mazatecos y totonacos, fundamentalmente, hay más, pero fundamentalmente. Entonces, este perfil, como lo reitero, llama a una población diversa. Ahora, habría que preguntarse, en este sentido, ¿cómo es abordada esta diversidad de las instituciones escolares, particularmente en las de educación superior? ¿Se ha reparado en los conocimientos nativos y lenguas maternas indígenas de los estudiantes, o por el contrario, simplemente son ignoradas y seguimos en la creencia que en este país solo existe una cultura, la occidental, y solamente una lengua, el español?
¿Desde dónde y cómo pretendemos poner en marcha modelos educativos interculturales bilingües? Las universidades públicas, no creadas para ello, deben permanecer ajenas al paradigma de la IEB. Estas son tan solo algunas de las preguntas que guiarán la discusión de este escrito. Y para ello, como lo dije, bueno, nos estamos apoyando también en un proyecto interinstitucional, fundamentalmente con la veracruzana y con la michoacana, la Universidad Nicolaita, y el proyecto justamente es en interculturalidad en espacios universitarios multiculturales. Y bueno, en México, eso sí, para eso somos muy buenos, contamos con muchos derechos para no ser discriminados. Justamente el aprobado por los legisladores en el marco de la reforma constitucional en el 2001, y se aprobó en el Congreso justo para tratar todo lo que tiene que ver con materias de derechos y culturas indígenas. Eso fue en agosto del 2001, reitero. Sin duda se trató de un avance importante en materia jurídica. Por otro lado, en el 2005 se celebró un foro internacional sobre el derecho a la no discriminación en la Ciudad de México, convocado por la entonces representante Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El tema central del mismo giró sobre prevenir y sancionar las distintas formas de exclusión que establecen relaciones de discriminación a las que no son solo un tema, yo diría así, de llamado enérgico nacional, sino que también tiene que ver ya con una agenda mundial. Y esto tiene que ver indiscutiblemente, como lo he dicho, por los procesos migratorios que se están viviendo hacia cualquier país. Bueno, en este sentido, en el foro se discutió la necesidad de garantizar todas las formas de convivencia que reconozcan nuestras diferencias, nuestra diversidad y las maneras en que los grupos humanos y las personas podemos construir nuestra existencia si queremos lograr sociedades incluyentes, mejores y más justas. Pero ¿qué nos indica la realidad vivida en nuestro país cuando una dependencia gubernamental, la Secretaría de Desarrollo Social, levantó la primera encuesta nacional sobre discriminación? Y esto fue justamente en el año 2005, ¿no? En donde permea una cultura significativa de discriminación ejercida en México, sobre todo a los siguientes grupos, ¿no? A los indígenas con un 90.8%, por supuesto a los homosexuales y a la población ya mayor, ¿no? Los adultos mayores. Bueno, a lo que voy es que esto se criticó porque, bueno, la muestra había sido pequeña, hablábamos sobre 5.600, que por ahí no era la tendencia, que carecía de algunos factores de evaluación. Entonces, 5 años después la vuelven a retomar ahora el Departamento Jurídico de la propia UNAM y el CONAPRED, y resulta que las cifras no cambian. Evidentemente, en ese momento seguía siendo el grupo con mayor discriminación de los homosexuales y el segundo, el de la población indígena. Y recientemente se acaba de levantar una tercera encuesta donde ya se ha rebasado sobre los homosexuales el grupo de población indígena, ¿no? Entonces, estas situaciones son llamadas de atención sobre qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y esto, además, esta situación de discriminación, de esta superioridad frente al otro, pues no es casual, ¿no? Ya que el Estado, recordemos, nacional, ha construido toda esta parte a partir, digamos, de un sistema de clasificaciones que implican precisamente las inclusiones y las exclusiones. Hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, que en el diseño de las políticas educativas y lingüísticas no llevan más que otro fin, no persiguen otro más que el de construir una nación homogénea. Todos tenemos que ser prácticamente iguales. Por eso, hasta lo que hoy en día incidimos como ciudadanos es enmarcar la diferencia cultural y social, lo que se ha hecho parte de una dinámica misma de los procesos de interacción social y de establecimientos de fronteras étnicas. Un ejemplo de ello, precisamente, es que los niños indígenas para la mayoría de la sociedad no son valiosos. Se cree que como no hablan español o lo hacen con formas propias, son niños ignorados o atrasados y no pueden, por lo tanto, contribuir a nada, y las soluciones que da el sistema educativo en las escuelas primarias es muy fácil: coloquémoslos en escuelas para niños especiales, y las escuelas de niños especiales son para bajo rendimiento, con problemas de retraso mental y demás. En suma,
La discriminación influye considerablemente en el desánimo para continuar con procesos de escolarización. Los padres y los menores expresan que viven un rechazo, como lo diría Sicurel, desde el momento de su llegada. Para los migrantes y sus familias, esta integración en la sociedad que les recibe nunca es completa y siempre está sujeta a la posibilidad de que el trato cotidiano se haga problemático, porque los miembros de la sociedad anfitriona precisamente ven al migrante como diferente. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos, y digo, todos estos resultados anteceden a proyectos que tenemos trabajando más de 20 años, en donde hemos estado abordando también esta situación de la diversidad étnica, lingüística y cultural en escuelas periféricas de aquí mismo de la ciudad de Puebla, ¿no? Y cuando uno les pregunta a los niños dónde han vivido el mayor rechazo o alguna situación discriminatoria, sea el barrio, la casa, la escuela, lo que reportan no son los espacios tanto escolares como los extraescolares, ¿no? Bueno, esto nos lleva a preguntarnos, en caso de llegar a la universidad, ¿cómo se manejan identitariamente y emocionalmente estos sujetos? ¿Cómo quedan marcados sus procesos de formación ciudadana, viendo que sus diferencias y particularidades son materialmente desechadas o invisibilizadas? ¿Qué papel deben jugar las instituciones educativas en atención a la diversidad en cualquiera de sus formas? Y no nos referimos exclusivamente a las universidades que fueron creadas para ello, como fue en el caso del 2001-2002, a partir de la gestión de la CJIB de Silvia Svelkes, con las universidades interculturales, o aquellas que ya antecedían como las universidades indígenas, o las universidades o disciplinas, como la Universidad Pedagógica Nacional, sino universidades como la nuestra, como esta benemérita, y lo decimos por la cantidad de cifras que alberga este tipo de población. Voy a recuperar un pedacito nada más de la parte en la toma de Esparza, justamente, de nuestro rector, cuando él dice: la educación es un derecho inalienable y universal. No puede ser proscrita o vedada para ningún grupo social o étnico, y mucho menos a un grupo minoritario en alguna etapa de su vida. Se extiende y expande a todos los individuos y grupos sociales de manera intemporal. La diversidad no puede convertirse en una fuente de desigualdades. En esta casa de estudios, las oportunidades han estado y están abiertas para todos. Y es cierto, en materia de proyectos, en materia, digamos, también de derechos, no estamos ajenos ni criticando ni cuestionando el asunto. Pero sí retomo rápidamente un ejemplo del PAEIE, que es el Programa de Atención para Estudiantes Indígenas. Bueno, este programa que da la atención para aquellos estudiantes que han venido además y que han pasado todos estos exámenes que se aplican por igual, es un poco como la dinámica y la polémica en los exámenes de admisión, como lo fue la prueba enlace, con los mismos parámetros a indígenas, que urbanos, que distintos procesos formativos, ya alguien hablaba, también la formación que se trae desde casa, los conocimientos nativos. Bueno, ¿cómo se va haciendo todo este entrecruce y qué tipo de población? Por eso también me gustaba la exposición del chico de la prepa, ¿no? No estamos enojados con la tecnología, no estamos divorciados, al contrario, son insumos que nos pueden ayudar para el impacto y para facilitar todos estos entornos de conocimientos que diríamos intersaberes e interaprendizajes. Bueno, y aquí rápidamente les digo, ¿no? Con la prueba del país, ¿qué sucede? Está abierta para los alumnos aspirantes para poseer una beca, garantizarles un poco la estadía en la ciudad o en su universidad. Y un criterio con el que deben de cumplir es con la lengua indígena. Y perdón, pero nosotros que nos hemos dedicado, y reitero, varias décadas, la lengua indígena no es el único indicador de la adscripción a reconocerte como indígena. Nosotros trabajamos en el Colegio de Lingüística y hemos visto que tenemos también chicos que hablan alguna lengua y no pudieron optar, que no hablan la lengua, pero que vienen por nacimiento de alguna comunidad indígena y no pudieron optar. O sea, serían las cuestiones de ver cómo se están evaluando estos programas, bajo qué parámetros se están diseñando, y habría que revisar toda esta política interna. Bueno, otra situación que
quiero decirles rápidamente cómo está compuesta un poco la población, ¿no?, indígena en educación superior, y esto lo retomamos incluso de la página oficial de la universidad. Arrojó las cifras del 2011-2012 y es interesantísimo, ¿eh? Ahí está la matrícula total de los alumnos, y a nivel superior son 53,000, ¿no?, los que tenía contemplados. Y para el medio indígena, los alumnos que reporta en una población indígena, estamos hablando de algo de 16,448 alumnos, pero sí, más o menos ahí estamos en la parte de las cifras. O sea, la cifra bastante significativa tenemos, es el 31% de la población total de los estudiantes de esta benemérita en bachillerato, en licenciatura, son de procedencia indígena. Bueno, entonces valdría preguntarse, ¿no?, nosotros también como docentes, como investigadores instalados desde nuestras trincheras, ¿cómo podemos contribuir en el nuevo rumbo que deseamos que tome esta benemérita universidad? ¿Qué horizontes visualizamos en torno a quienes formamos? Nuestros resultados de investigación, ¿cómo impactan y contribuyen socialmente? ¿Cómo hacemos frente a las tareas cotidianas que implican los diversos grupos sociales que conforman un país plurilingüe y multiétnico? Sin duda que las preguntas pueden ser mucho más, pero los retos justamente son en cómo vamos a ir resolviendo todas estas situaciones, ¿no? Nosotros hemos trabajado, como les digo, a partir de esta red que tenemos, bajo distintas metodologías y discusiones epistémicas. Por cuestiones de espacio no voy a entrar a todo lo que ha sido este recorrido, solamente les quiero decir que hemos trabajado con los alumnos de Lingüística y Literatura Hispánica, de Electrónica, Contaduría Pública y Antropología. Los resultados hasta ahorita arrojados han sido varios con respecto a cómo se vive la diversidad de la benemérita y a sus sentires en cuanto a los puntos en donde ellos han manifestado ser discriminados, o en otros casos también en donde sienten que hay un reconocimiento a lo propio. Entonces, en México, el tema de la interculturalidad no solo se limita a la educación indígena y las relaciones entre lo que son las relaciones de los ámbitos indígenas y mestizos, ¿no?, sino que tendría que ser, y esta es parte ya de las conclusiones a las que voy a entrar, abordado en ámbitos de diversidad, como la lingüística, la cultural, la socioeconómica, la de género, por citar algunas. Por este motivo consideramos que las universidades, como ya las referidas, que no han sido creadas para ellas, tendrían que estar desarrollando proyectos tendientes a pensar, a problematizar o a operacionalizar algunas propuestas de atención a la diversidad, a partir sobre todo de la discusión, la comprensión, la difusión de valores asociados a la interculturalidad. Y en ese sentido es urgente emprender e impulsar estudios de corte antropológico, educativo y sociolingüístico para diagnosticar y hacer frente a una realidad muy compleja, sustentada en una sociedad diversa marcada por la migración demandante de un nuevo modelo de educación específico. Y aquí no nada más es el asunto de que vamos a crear modelos por crear, se han creado cantidad, en eso sí llevamos un récord. México nos reprueban en las pruebas PISA, nos reprueban en todos los resultados, pero si revisamos los archivos es interesantísimo, y México ha sido siempre un referente incluso para países como Bolivia, para Brasil, para la propia Canadá, de todo lo que hemos echado a andar en materia de políticas educativas indigenistas, ahora también interculturales, y tan solo también un referente, ¿no? Cuando se crea la UPN, que era un bastión, era algo simbólico dentro del campo. Entonces todo eso se tomó. Bolivia, Brasil venía con políticas más retrasadas y hoy en día nos han superado tremendamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar muchas de las cosas que hemos dejado en vacíos, que solamente quedó a nivel de aspiración. Si me preguntan si hay una educación intercultural, por supuesto que no. Si me preguntan si en México se vive una interculturalidad, les puedo decir que sí, pero de carácter conflictivo. Nunca de una aspiración angelical, diría Jorge Gallé, o como lo dicen los expertos en la UNESCO. Bueno, el segundo punto en el que tendríamos que entrar, digamos, tendría que ver justamente, resulta muy difícil hablar de los problemas que afectan la calidad de la educación de manera generalizada. Por esto no podemos seguir con la falsa concepción de que todo es homogéneo y que aquello que es diferente a lo propio se convierte en un obstáculo para lograr un desarrollo nacional.
Así que sin asumir una postura netamente romántica, pero sí idealista, proponer y practicar la educación intercultural significará participar en la construcción activa de un mundo más justo, más humano, más solidario y democrático, que eso era, y lo decía el profesor que me antecedió, ¿no?, uno de los principios básicos de esta universidad, que nos dio identidad en un momento, que era la universidad democrática, crítica y popular, que estaba precisamente identificada con dos clases sobre todo, la campesina y la obrera, y que después, bueno, entra en un cambio cuando se hace benemérita, y entonces apostamos también, se transforma por la calidad de la educación. Y preguntémonos hoy, años atrás, qué ha significado esa calidad de la educación, para quién se dirigió, hacia dónde. Sin embargo, sí vimos un divorcio o una cierta descontextualización de la universidad con la clase social, con las poblaciones sociales de esta entidad y del interior también del Estado, ¿no? En este sentido, bueno, habría que lograr una transformación, digamos, social y cultural, y se requieren de cambios severos y ajustes en todas las estructuras del Estado. Hay que tener presente que el problema no se va a resolver exclusivamente desde la universidad ni desde sus aulas. Esto tendría que ser desde aquí, pero trabajarlo hacia afuera, involucrando a todos los que de algún modo conformamos la sociedad poblana. En esa dirección es necesario impulsar proyectos colaborativos y generar centros de formación alternativa encaminados a formar ciudadanos interculturales, y lo pongo entrecomillado. Es decir, ya no vale creer que el acceso a los conocimientos únicamente se logran por tener una membresía o pertenencia a una institución educativa dentro de sus aulas y exclusivamente compete a espacios escolares, sino que es apremiante la vinculación entre las instituciones de educación superior convencionales con la sociedad, así como organizaciones evidentemente no gubernamentales, y para este proyecto en específico con todas las organizaciones indígenas. La cuarta propuesta sería que el mayor paso estará en educar con nuevos horizontes a una sociedad que debe de participar activamente en ello, en donde la filosofía que rige este proyecto sea el reconocimiento a la diversidad, el respeto al otro y un interés por lo que yo les había marcado, los intersaberes y los interaprendizajes. Nos preocupamos mucho porque tengamos enseñanza del alemán, más ahora que va a abrir otra vez otra planta, nos preocupamos de muchas cosas, ¿no? Pero, ¿dónde están nuestras lenguas indígenas? Y bueno, yo nada más cerraría, creo que ya se me terminó el tiempo, me están diciendo, con la quinta. La sensibilidad hacia la diversidad varía dependiendo del tipo de diversidad de que se trate. Son modos de responder a características situacionales. No hay una postura única, varía, y en consecuencia la educación activa debe ser acorde a estas diferencias. Muchas gracias.